Bienvenidos, doctores, a nuestro video. En esta ocasión hablaremos sobre la función renal. Esta presentación se divide en tres subtemas, los cuales son filtración glomerular, función tubular, dilución y concentración de la orina. Mi nombre es Caroline Naomi Méndez Velázquez y me toca hablarles sobre la estructura que conforma el glomérulo. El glomérulo es una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, que se encuentra situado en el inferior de la cápsula de Bowman, dentro del riñón. Entre los capilares y la cápsula de Bowman se halla el mensaje. La sangre entra en los capilares del glomérulo por una sola arteriola, la arteriola aferente, y sale por la arteriola eferente. Los capilares están revestidos por una capa de células, el endotelio, cuya estructura única permite la filtración de los componentes de la sangre y en última instancia determina la formación de la orina. Entre las estructuras están los capilares glomerulares, que son capilares fenestrados. Las fenestras son más grandes, están entre 2 a 3 nanómetros de diámetro, son más abundantes y de contorno más irregular que el de los capilares fenestrados de otras localizaciones. Está la cápsula de Bowman. Está constituida por un epitelio plano simple, en cuyo seno existe un ovillo vascular originado de la arteriola que irriga el glomérulo. Están los podocitos, que son células en forma de estrellas de gran tamaño, con prolongaciones similares a tentáculos que rodean los capilares glomerulares. Está la membrana basal glomerular, que impide el paso de macromoléculas en forma mecánica y eléctrica, esta última debido a la presencia de moléculas de carga negativa. Está el mensajio renal, que es una especie de tejido conjuntivo formado por células mensagiales y matriz mensagial, que se localiza en el espacio que queda entre los capilares del glomérulo y que es más abundante en el polo vascular glomerular. Está el endotelio, que está perforado por poros o fenestraciones de entre 70 a 100 nanómetros de diámetro, que permite la separación mecánica de los elementos de la sangre y el plasma. Está la barrera de filtración glomerular, que es el corpúsculo renal, es la zona de la nefrona en la que se produce el ultrafiltrado del plasma, que es la orina primaria. Su irrigación: el glomérulo recibe sangre de una sola arteria, la arteria aferente, rama de una arteria interlobular de la corteza del riñón. El revestimiento, que está revestido por células endoteliales. El drenaje de la sangre, que es transportada fuera del glomérulo por una arteriola eferente en lugar de una vénula. Y el drenaje del material filtrado, que después de haber atravesado los capilares del glomérulo, el material filtrado entra en la cápsula de Bowman y desde ahí deja el corpúsculo por un túbulo contorneado proximal para ingresar en el sistema de conductos colectores de la nefrona. Gracias. Mi nombre es Alejandro Munguía y en esta oportunidad me corresponde hablar sobre los mecanismos de la reproducción del ultrafiltrado. Para la producción de orina, las nefronas y los túbulos colectores desarrollan tres procesos básicos: la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. La filtración glomerular es el primer paso en la producción de orina. El agua y la mayor parte del soluto del plasma atraviesa la pared de los capilares glomerulares, donde se filtran e ingresan en la cápsula de Bowman, para luego ingresar en el túbulo renal. La reabsorción tubular se caracteriza por el regreso de las sustancias a la corriente sanguínea. Las células tubulares reabsorben cerca del 99% del agua filtrada y diversos solutos útiles. El agua y los solutos regresan a la sangre mientras esta fluye a través de los capilares peritubulares y los vasos rectos. En cuanto a la secreción tubular, se caracteriza por la entrada de sustancias nuevas al organismo. Mediante el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores. Las células tubulares secretan otras sustancias como desechos de fármacos y compuestos iónicos presentes en concentraciones excesivas. En el aducto medio, la función glomerular es de unos 125 ml por minuto o 180 litros por día. La fracción del flujo plasmático renal que se filtra es de una media de 0.2, lo que significa que alrededor del 20% del plasma que fluye a través del riñón se filtra a través de los capilares glomerulares. La fracción de filtración se calcula como en el ejemplo, que es filtración glomerular entre flujo plasmático renal.
La mayor parte del filtrado glomerular se reabsorbe, lo que deja, lo que deja solamente 1 litro aproximadamente de líquido para su excreción al día. Aunque la tasa de excreción renal de los líquidos depende de la ingestión de líquidos, esta puede variar en cada persona. Mi nombre es Claudia Mariela Pineda y yo les estaré hablando sobre la filtración glomerular y la depuración renal, la definición de eso. Me basé en la bibliografía de base, la fisiología médica de Guyton y Hall, y también en la fisiología médica de Rapp y Levitsky. Se dice que la filtración glomerular se efectúa en el riñón. Es el proceso que se efectúa en el riñón, que esta permite la depuración de la sangre a medida que ésta fluye a través de los capilares glomerulares. El agua y las sustancias contenidas en la sangre se filtran y estas se dirigen hacia la cápsula de Bowman, dándose aquí la filtración glomerular, y así para pasar después para pasar a la asa de Henle para poder terminar todo el proceso de la formación de la orina. Se dice también que en la filtración glomerular, esta es relativamente los capilares glomerulares, estos son impermeables a la proteína. De esta manera, el líquido filtrado carece de proteínas y elementos celulares, que por ejemplo incluyen como los eritrocitos. Por eso es que el endotelio, los capilares presentan fenestraciones. Entonces las células endoteliales poseen mucha carga negativa, así dificultando el paso de las proteínas. No como las que se encuentran, que son moléculas más pequeñas y se encuentran un poco más cargadas positivamente, que dan un paso más fácil, como podrían ser el agua, el sodio, la glucosa y la inulina. No así como los ácidos grasos y el calcio, porque a esas se les dificulta más. ¿Por qué? Porque estas están unidas a una proteína plasmática, por ende se dificulta aún más el paso de esas, porque la molécula es más grande y con carga más negativa. Se dice que la filtración glomerular da el 20% o es el 20% del flujo plasmático renal en un porcentaje. Y esta también posee unos determinantes, que son el equilibrio entre la fuerza hidrostática y la colosmótica. Estas son son presiones que actúan a través de la membrana capilar. Entonces se dice que el coeficiente de filtración capilar es ejemplificado por Kf, es el producto que da la permeabilidad por el área superficial del filtrado en los capilares. Por ende, el coeficiente de filtración capilar por la presión de filtración total y neta que es dada, nos va a venir dando la filtración glomerular. Y vamos a pasar a la definición o el concepto de la depuración renal. Que la depuración renal se dice que es la cantidad de sustancia excretada por medio de la orina en relación con la concentración plasmática. Entonces se dice que en la depuración renal puede variar de 0 hasta 600 mililitros por minuto. Y la depuración renal de albúmina tiene que ser en 0. Y la depuración renal es evaluada por medio de la creatinina en la orina para ver el funcionamiento renal, ¿verdad? Cómo se encuentra la filtración glomerular, ¿verdad? Y todo el proceso que se da de excreción, desde la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción, que es dado por medio de la orina. Odalis Mejía Armancía, yo les explicaré la utilidad de la prueba de depuración de creatinina y su significado y sus respectivos valores normales. Se dice que la depuración de creatinina es un examen que se realiza para evaluar la función de los riñones a través de la recolección de una muestra de orina durante las 24 horas y un análisis de sangre. Razones por las que se realiza el examen es que al comparar los niveles de creatinina en la orina con el nivel de creatinina en la sangre, el examen de depuración de la creatinina calcula la tasa de filtración glomerular.
La tasa de filtración glomerular es una medición que también están trabajando los riñones, especialmente sus unidades de filtración. Estas unidades de filtración se conocen como glomérulos y la creatinina se excreta o se elimina del cuerpo por completo a través de los riñones. Si la actividad renal es anormal, el nivel de creatinina en la sangre aumenta debido a que se excreta menos creatinina a través de la orina. Se dice que los resultados normales de la depuración a menudo se miden como mililitros por minuto o mililitros por segundo. Los valores normales en las mujeres es de 88 a 128 mililitros por minuto y de hombres de 97 a 137 mililitros por minuto. Algunos significados de los resultados anormales se puede deber a problemas renales como el daño en las células tubulares, insuficiencia renal, muy poco flujo de la sangre hacia los riñones, daño a las unidades de filtración en los riñones, la pérdida de líquidos corporales, que sería la deshidratación, y la obstrucción de salida de la vejiga. También se debería por una insuficiencia cardíaca. Hola Morán, yo les voy a definir los conceptos de reabsorción y secreción tubular. La referencia bibliográfica está tomada de los tratados de fisiología de Guyton y Hall de la 13ª edición del capítulo número 26. Primero tenemos que la reabsorción tubular se va a dar desde los túbulos renales hacia la sangre, que serían hacia los capilares peritubulares para ser exactos. Luego la secreción tubular se va a dar desde estos, que son los capilares peritubulares, que están llevando los productos de desecho, que nuevamente van a regresar a la circulación tubular. Luego tenemos que las principales sustancias que se van a reabsorber son el sodio, el bicarbonato, el cloro, potasio, agua, glucosa, aminoácidos, y las que se van a secretar van a ser ácidos orgánicos, bases y iones de hidrógeno. Pero es importante saber que no todos los nutrientes, electrolitos y demás sustancias que pasen por el primer proceso, que va a ser la filtración, se van a reabsorber, porque hay algunos que se van a reabsorber parcialmente y otros que se van a reabsorber completamente, como es en el caso de los electrolitos de sodio y de calcio, que después de su filtración se van a reabsorber de nuevo a la sangre. Y nutrientes como aminoácidos, glucosa, posterior a la filtración, tendrán una reabsorción completa. Y podemos decir que la reabsorción tubular es cuantitativamente más importante que la secreción tubular en la formación de la orina. Pero las secreciones son importantes para poder determinar las cantidades de iones de calcio e hidrógeno y otras sustancias que se van a excretar por la orina. Yo soy Paula Perla y explicaré acerca del funcionamiento de los túbulos renales, estructura, histología de los distintos segmentos de la nefrona. La nefrona es una unidad funcional del órgano filtrador. También forma parte de la corteza y de la médula del riñón. La nefrona tiene dos tipos. Tiene a la nefrona justa medular, que consiste en la reabsorción de glucosa, de aminoácidos, el 60 y el 70% de potasio y un 80% de bicarbonato. En la nefrona cortical, esta consiste en la eliminación de sustancias y la reabsorción de nutrientes. En la región de la nefrona, este consiste en la porción glomerular y en la porción tubular. En la porción tubular, esta se divide en túbulo distal, el túbulo proximal y el asa de Henle. Histología. El túbulo contorneado proximal, la mayor parte del túbulo contorneado distal, la última porción del túbulo contorneado distal y el conducto colector, el asa de Henle, la rama ascendente gruesa, están conformados por un epitelio cúbico simple. En cambio, el asa de Henle, la rama descendente y ascendente delgada, están conformadas por un epitelio pavimentoso simple. En la histología de la cápsula de Bowman, esta está conformada por un epitelio pavimentoso simple modificado, que también es llamada por podocitos. Mi nombre es Javier Ortega y les voy a explicar lo que es la depuración osmolar,
el significado de esta y cómo se obtiene. A veces también se le conoce como el aclaramiento osmolar y es el volumen de plasma aclarado de solutos cada minuto, de la misma forma que se calcula el aclaramiento de una sola sustancia. El cálculo de la depuración osmolar indica cuánta agua debe ser depurada por minuto para producir una orina con la misma osmolaridad que plasma. Para encontrar esta depuración osmolar se obtiene con la siguiente fórmula, donde la U va a representar la osmolaridad de la orina, la V va a representar el flujo de la orina y la P va a representar la osmolaridad del plasma. Para entender un poco más cómo se obtiene la depuración osmolar, presentamos el siguiente ejemplo, que dice que si la osmolaridad del plasma es de 300 milismoles por litro, la osmolaridad de la orina de 600 milismoles por litro y el flujo de la orina va a ser de 2 mililitros por minuto, ¿cuál será la depuración osmolar? Para eso necesitamos multiplicar el 600 milismoles por litro, equivalente a la osmolaridad de la orina, por los 2 mililitros por minuto, que van a representar el flujo de la orina. Y esto se va a dividir entre los 300 milismoles por litro, lo que nos va a dar un resultado de 4 mililitros por minuto, que va a ser la cantidad de agua que se debe depurar por minuto para que la orina llegue a una misma osmolaridad que el plasma. Toda esta parte ha sido extraída de la fisiología de Guito Mihaly. Es Maybelline Alvarenga y ahora voy a hablar acerca de en qué consiste el mecanismo de contracorriente, tomando como referencia bibliográfica la página web elblogdebiología.com. Bien, decimos que es la forma fisiológica que tiene el riñón para concentrar la orina cuando no hay un gran exceso de sales. O también se puede decir que es el fenómeno de contracorriente en el cual el filtrado se concentra progresivamente a su paso por la porción descendente del asa de Henle y luego se diluye poco a poco al circular por la porción ascendente del asa de Henle. Las membranas del tubo descendente presentan una gran permeabilidad al agua. No así los solutos y lo contrario ocurre con las membranas del asa descendente, en el cual se transporta activamente el ion cloro al líquido peritubular, con lo que la orina se diluye. Mi nombre es Daniel Olmedo y a continuación voy a explicar la producción y la función de la hormona antidiurética o conocida por sus siglas en inglés como ABH. La principal función de esta hormona es regular la absorción del agua facultativa. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del aumento de la permeabilidad al agua de las células principales. Esto se da en la última porción del túbulo contorneado distal y a lo largo del túbulo colector. Entonces, cuando la osmolaridad aumenta, se activa un sistema de retroalimentación que opera de la siguiente manera. En primer lugar, se da el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, lo que hace que se retraigan unas células nerviosas especiales llamadas células osmorreceptoras. Luego, estas células sufren una retracción de las células osmorreceptoras y esto desencadena su activación y el envío de señales nerviosas a otras células nerviosas presentes en los núcleos supraópticos que después transmiten estas señales a través del tallo de la hipófisis hasta el lóbulo posterior. Luego, los potenciales de acción conducidos al lóbulo posterior estimulan la liberación de la hormona antidiurética, o ADH. La hormona antidiurética entra en el torrente sanguíneo y es transportado hasta nuestros riñones. La mayor permeabilidad al agua es en la parte distal de la nefrona, por lo que aumenta la reabsorción de agua y provoca la excreción de un volumen pequeño de orina concentrado. Mi nombre es Luis Roberto Mendoza y este día les voy a hablar acerca de la importancia clínica de la capacidad renal para concentrar y diluir la orina. Como apartado bibliográfico de este punto, utilizaremos la fisiología de Guyton en su 12ª edición, en el capítulo 12 de la página 345 a la 355. Vamos a empezar hablando un poquito acerca del funcionamiento del aparato glomerular para la formación de orina diluida y de la orina concentrada. Entonces, la orina diluida se puede dar
cuando se liberan hasta 20 litros de orina en un día. Esta tarea se realiza reabsorbiendo solutos y agua en los túbulos colectores. Es por tanto que a medida que el líquido fluye por el túbulo proximal, se reabsorbe agua con la misma intensidad que cloruro de sodio, por lo que el líquido siempre parece isosmótico. Entonces se dice que cuando hay un exceso, los solutos se reabsorben siempre con la misma intensidad. Lo que cambia es la reabsorción del agua. Hay que recordar que de una manera un poco general, en el túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores no afecta el funcionamiento de la hormona antidiuréica, por lo que el líquido continúa diluyéndose, ya que los solutos se continúan reabsorbiendo sin permeabilidad al agua. Entonces, en este contexto se dice que cuando se forma una orina diluida, va a haber una menor osmolaridad plasmática, una menor secreción de hormona antidiuréica, una menor reabsorción de agua y por tanto va a haber una orina diluida e hipoosmolar. Mientras que cuando vamos a formar una orina concentrada, la orina concentrada se va a denominar una orina hiperosmolar. Entonces, se tiene que tomar en cuenta que normalmente el cuerpo humano o el ser humano pierde de diferentes formas el agua, ya sea de forma consciente e inconsciente, pero es indispensable mantener los niveles en un rango adecuado para conservar la supervivencia y la homeostasis de nuestro cuerpo. Entonces es aquí donde entra un concepto muy importante que es el volumen mínimo de la orina. Ese volumen mínimo de la orina es aquel necesario con el cual se deben eliminar los desechos metabólicos en ingesta de los iones en la dieta normal. Entonces, si la orina máxima concentrada es de 1200 miliosmoles por litro y sus desechos metabólicos son de 600 miliosmoles por litro, el líquido que se debe expulsar para eliminarlos debe ser de 0,5 litros, pero para que esto suceda de una manera adecuada se necesita una alta concentración de hormona antidiuréica y una médula renal hiperosmótica. Entonces, es cuando decimos que se requiere una alta concentración de hormona antidiuréica para que los túbulos distales reabsorban agua y la médula renal hiperosmótica para que con el gradiente osmótico el agua se reabsorba hacia el interior del organismo. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica que nos va a presentar tanto la reabsorción, perdón, tanto la concentración y la dilución de la orina? Esa la vamos a ver representadas a la hora que cuando nos llegue un paciente que está excretando una orina muy diluida y la micción es muy frecuente, podemos tomar en cuenta dos patologías muy importantes que se deben a la afectación principalmente de la hormona antidiuréica. Y todo acerca de la diabetes insípida central. Esa diabetes insípida central es cuando hay una falta de producción de la hormona antidiuréica. Esto se puede dar por daño del lóbulo posterior, por una lesión craneal o puede ser un defecto congénito. Entonces no va a haber una excreción de hormona antidiuréica, por lo que no hay una reabsorción de agua. Entonces va a dar lugar a la formación de una orina muy diluida. Pero eso se tiene que tener en cuenta que algunos especialistas y algunos expertos toman como una medida para evitar la excreción de una orina diluida, mantener los niveles de consumo mínimo necesarios en el organismo para evitar, para evitar la micción frecuente. Pero el tratamiento es la administración sintética de la hormona antidiuréica, que normalmente se denomina desmopresina, lo que va a incrementar la permeabilidad del agua en la parte distal de los túbulos distales y en los conductos colectores. Cuando ya hablamos de la diabetes insípida nefrogénica, es una incapacidad para responder a la hormona antidiuréica. Entonces, un segmento tubular no va a responder a la alta concentración de hormona antidiuréica. Por tanto, de igual manera va a formar una orina diluida. Y eso se va a atribuir al fracaso del mecanismo en contracorriente para formar el intersticio medular hiperosmótico o un fracaso a la responsabilidad de la hormona antidiuréica. De igual manera,
Los especialistas recomiendan mantener al mínimo el consumo de agua, pero esto puede llevar a una deshidratación, por lo que tiene que tener mucho cuidado a la hora de tener estas medidas para el paciente. Pero el tratamiento recomendado es la hipernatremia, que es una dieta pobre en sodio y la administración de un diurético. Entonces, ese diurético lo que va a hacer es disminuir la reabsorción de cloruro de sodio y su volumen en agua.